¿Y si los momentos que más temes guardaran la clave de una profunda sabiduría? Puede sonar extraño, incluso incómodo. Normalmente, cuando algo nos aprieta por dentro, cuando la vida nos roza con dureza, lo primero que hacemos es huir. Pero, ¿y si esa incomodidad fuera justo el lugar donde nace una comprensión transformadora de ti mismo y del mundo? Hoy vamos a abrir una puerta que casi nadie quiere mirar, pero que cambia vidas, la sabiduría que solo aparece cuando dejamos de escapar. Prepárate para replantearte todo lo que creías saber sobre el dolor, la lucha y esos momentos que te desestabilizan. No voy a pedirte que ignores la incomodidad, ni que finjas que no duele. Todo lo contrario. Vamos a verla de frente, con una claridad brutal, porque cuando entendemos lo que realmente es, se convierte en un catalizador de crecimiento. Los antiguos maestros budistas no buscaban eliminar el malestar, sino comprenderlo. Y ahí, justo ahí, está la revolución interior de la que nadie te habla. Imagina, por un segundo, encontrar paz, sabiduría y una fuerza inesperada no a pesar de tus luchas, sino gracias a ellas. Imagina que cada vez que la vida te pone contra la pared, no estás siendo castigado ni derrotado, sino invitado a descubrir una parte de ti que no conocías. Eso es lo que vamos a explorar hoy, cómo transformar los momentos difíciles en un terreno fértil para el autodescubrimiento más profundo. No te voy a engañar, aceptar la incomodidad no es fácil. Pero es un camino que libera, porque te enseña qué hay detrás de tus reacciones, de tus miedos, de tu ansiedad, y te revela la verdad que siempre ha estado ahí. Eres mucho más fuerte, más sabio y más capaz de lo que crees. Este vídeo no busca consolarte con frases bonitas. Aquí venimos a despertar, a mirar de frente aquello que solemos evitar, a descubrir, desde una perspectiva budista, que en los momentos más duros puede aparecer una claridad que no imaginabas. Y si te quedas hasta el final, lo vas a sentir en tu propio cuerpo, en tu propia mente. Hoy empezamos un viaje profundo, incómodo y absolutamente transformador. Vivimos obsesionados con la idea de estar bien. Una especie de mito moderno que nos promete que, si hacemos las cosas correctamente, la vida debería sentirse suave, estable, cómoda, casi como un sofá emocional en el que nada nos inquieta. Pero esa comodidad constante, la que la sociedad vende como el objetivo máximo, es una ilusión peligrosa. Porque cuando empiezas a creer que la vida debería sentirse siempre ligera, cualquier roce se convierte en una amenaza. Y cuanto más te aferras a la comodidad, más frágil te vuelves ante la mínima incomodidad. Piensa en lo cotidiano: esperar en una fila, recibir un mensaje que no llega, tener un día torpe, que se te caiga algo, que alguien te hable mal sin motivo. Cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que nuestro cuerpo interpreta como molestias que hay que evitar. Esa reacción automática, ese rechazo instintivo, no hace más que amplificar el malestar. No es la fila, no es el comentario, no es el día torpe. Es la historia que empieza a construirse en nuestra cabeza sobre cómo esto no debería estar pasando. Ahí nace el verdadero sufrimiento. El budismo lo ha dicho durante siglos: la incomodidad es parte inherente de la existencia. No se puede eliminar. Lo que duele no es sentir incomodidad, sino luchar contra ella, resistirse, convertirla en un enemigo. Cuando queremos que la vida sea siempre cómoda, comenzamos a vivir contra la corriente. Y cuanto más nos resistimos, más fuerza toma aquello que rechazamos. La comodidad perpetua tiene un costo oculto: te adormece. Evita que desarrolles resiliencia, que descubras tus límites reales, que aprendas a observar tus emociones. Te convierte en alguien que reacciona, no en alguien que comprende. Y la vida, tarde o temprano, te va a pedir que crezcas. Cuando eso ocurre, si solo has vivido para evitar la incomodidad, te encuentras sin herramientas. Lo irónico es que, cuanto más intentas evitar la incomodidad, más grande se vuelve. Como una sombra proyectada por una luz muy fuerte. Parece enorme,
pero en realidad es solo la exageración de algo pequeño. No es el problema lo que crece, sino tu resistencia a él. Cuando dejamos de perseguir la comodidad y empezamos a observar la incomodidad tal como es, un momento, una sensación, un movimiento interno, descubrimos algo sorprendente, no es tan terrible como nuestra mente la pinta. De hecho, puede convertirse en una puerta hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Porque cada momento incómodo revela, sin filtros, dónde están nuestros apegos, nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Hoy te propongo una idea casi contracultural: deja de obsesionarte con estar bien todo el tiempo. La verdadera fortaleza no se construye evitando el malestar, sino entendiendo por qué aparece y qué tiene para mostrarte. Y cuando empiezas a verlo así, la incomodidad deja de ser una enemiga, y empieza a ser una maestra. En el corazón de las enseñanzas budistas hay una verdad tan sencilla como incómoda: el sufrimiento, dukkha, forma parte de la vida. No como un error, no como un castigo, no como algo que deba desaparecer para que podamos por fin vivir, sino como un elemento natural, inevitable, incluso útil. Es como la fricción necesaria para que una cerilla encienda fuego. Sin fricción, no hay luz. Sin incomodidad, no hay crecimiento. Cuando la vida nos pone delante un momento difícil, una discusión, una pérdida, un fracaso, un cambio inesperado, nuestra reacción suele ser inmediata: escapar, distraernos, negar, racionalizar. Todo menos mirar de frente lo que sentimos. Pero justo en ese impulso de huida se esconde la oportunidad. La incomodidad nos obliga a detenernos, a escucharnos, a enfrentarnos a aquello que llevamos tiempo ignorando. Es una especie de señal interna que dice: aquí hay algo que aún no has comprendido. La mayoría de los grandes cambios personales no nacen en días fáciles. Nacen en esos instantes que queremos borrar, cuando nos sentimos rechazados, confundidos, decepcionados, cuando algo duele más de lo que esperábamos. Es ahí cuando las capas superficiales del ego se agrietan, y aparece la posibilidad de ver quiénes somos realmente. Piensa en esos momentos de tu vida en los que diste un salto inesperado. Puede haber sido una ruptura que te obligó a preguntarte qué querías de verdad. Un error en el trabajo que te hizo replantear tu forma de actuar. Una enfermedad que te enseñó a escuchar tu cuerpo. Un fracaso que te mostró la fortaleza que nunca habías reconocido. No fue la comodidad la que te transformó. Fue la incomodidad. Fue ese punto en el que sentiste que no podías más, y sin embargo seguiste. Esa es la puerta. El budismo enseña que cuando no rechazamos los momentos difíciles, la mente encuentra espacios de claridad que antes no podía ver porque estaba ocupada defendiendo su comodidad. La adversidad te obliga a observar tus patrones, cómo reaccionas, qué te hiere, dónde te aferras, qué te da miedo soltar. Sin esa presión, muchas de esas verdades quedarían escondidas para siempre. Y aquí viene lo más importante: la incomodidad no solo revela, también transforma. Cada vez que te quedas presente ante un momento difícil sin huir, tu capacidad interna crece. Ganas perspectiva. Ganas templanza. Ganas una fuerza que no depende de lo que pase fuera, sino de lo que construyes dentro. La incomodidad se convierte en un entrenamiento invisible para la mente. Así que la próxima vez que algo te incomode, haz un pequeño experimento. En lugar de reaccionar o escapar, respira y observa. Siente la resistencia en tu cuerpo. Nota las historias que tu mente empieza a inventar. Y pregúntate: ¿qué me está mostrando esto? Puede sorprenderte descubrir cuánta sabiduría se esconde en un instante de malestar que antes habrías tratado de evitar a toda costa. La mayoría de la gente cree que la atención plena es algo que se practica solo cuando todo está en calma. Una habitación silenciosa, una respiración tranquila, un momento zen.
Pero la verdadera prueba, y el verdadero beneficio, aparece cuando la incomodidad irrumpe. Porque es ahí donde la mente quiere escapar, donde se agita, donde inventa mil historias, y donde más necesitamos aprender a observar. Cuando algo nos duele, ya sea emocional o físicamente, solemos reaccionar como si estuviéramos apagando un incendio. Queremos deshacernos de la sensación cuanto antes. Pero el budismo propone una estrategia radicalmente diferente: quedarte presente. No para sufrir más, sino para dejar de crear sufrimiento innecesario. Porque, si lo miras bien, la incomodidad es solo una sensación, lo que la convierte en tormenta es la interpretación que añadimos encima. La atención plena te invita a hacer lo contrario de lo habitual: detenerte, respirar y mirar la incomodidad sin juzgarla. Como quien observa una nube pasar, o una ola acercarse. No tienes que cambiarla, no tienes que analizarla, no tienes que pelearte con ella. Solo reconocerla: estoy sintiendo esto. Esa simple frase abre un espacio en la mente que antes estaba completamente tomado por la reacción. Cuando observas la incomodidad sin añadirle una narrativa: esto es injusto, esto no debería pasar, siempre me ocurre a mí, descubres algo sorprendente: la sensación empieza a perder fuerza. Como si el fuego, al no recibir más combustible, comenzara a extinguirse solo. El budismo llama a esto desapego de la historia. No niegas lo que sientes, pero dejas de identificarte con ello. La emoción sigue viva, pero ya no te controla. Imagina que un día te levantas con ansiedad, o recibes una noticia que te descoloca, o alguien te habla con dureza. Tu cuerpo reacciona. Tu mente se acelera. Ahí, justo ahí, es donde puedes practicar. En lugar de caer en el torbellino, lleva tu atención a la respiración. Siente tus manos. Siente el peso de tu cuerpo. Observa la emoción como si fuera un visitante temporal. No luches, no huyas. Acompáñala. Este gesto tan simple puede cambiar toda tu experiencia interna. Y aquí aparece una de las enseñanzas más transformadoras del budismo: el momento presente es siempre un refugio. No porque elimine el problema, sino porque te permite vivirlo sin multiplicarlo. Cuando estás aquí, ahora, no en el futuro catastrófico que imaginas, ni en el pasado que revives, la incomodidad se vuelve manejable. Se convierte en algo que se siente, y luego pasa. La atención plena no te promete que la vida no será difícil. Te promete algo mucho más poderoso: que tú podrás mantenerte en pie, con claridad y calma, incluso cuando la realidad te sacuda. Que no necesitas perfección para sentir paz, solo presencia. Y esa es una habilidad que, una vez la cultivas, no te la quita nadie. Hay un punto en el camino espiritual, y en la vida en general, en el que comprender ya no basta. Hay que aceptar. Y aceptar no es resignarse, aceptar es dejar de luchar contra lo que ya es. Es mirar la realidad, incluso cuando duele, y decir: esto también forma parte de mi camino. Pero claro, aceptar las verdades incómodas no es algo que la mente quiera hacer de forma natural. La mente prefiere el control, la predictibilidad, la sensación de que puede manejarlo todo. Y cuando aparece una situación que desafía esa ilusión, nos resistimos con todas nuestras fuerzas. El budismo nos invita a cambiar completamente esta perspectiva. Nos dice que la incomodidad no es un enemigo, sino un maestro. Un maestro duro, sí, pero honesto. La incomodidad te muestra dónde te aferras, dónde temes soltar, que esperas que los demás hagan por ti, que parte de ti aún se siente frágil. Cada vez que algo te incomoda, ahí hay una verdad que todavía no has querido mirar. Y esa verdad es una oportunidad disfrazada. Una de las verdades más difíciles de aceptar es la impermanencia. Todo cambia. Nada permanece igual. Lo que hoy duele, mañana se suaviza. Lo que hoy temes, mañana puede perder importancia. Incluso las emociones más intensas tienen una vida limitada. Y sin embargo, cuando estamos en medio de un momento difícil, olvidamos esto por completo.
Creemos que el dolor será eterno, que la angustia nunca se irá, que la situación no tendrá salida. Pero la realidad es otra. La incomodidad, igual que una ola, nace, crece, alcanza su punto más alto y luego cae. Siempre cae. Aceptar esta verdad te libera. Dejas de resistirte al cambio. Dejas de cargar con la expectativa de que todo debería mantenerse estable. Y empiezas a comprender que la incomodidad no viene a destruirte, sino a transformarte. Como el viento que moldea la forma de una montaña con el paso de los años, los momentos incómodos te esculpen. Duelen, sí, pero también revelan formas internas que no conocías. Piensa en personas a tu alrededor, o incluso en ti misma, que encontraron claridad justo en los momentos más difíciles. Gente que descubrió su vocación después de una crisis. Personas que dejaron una relación dañina después de tocar fondo. Alguien que recuperó su amor propio tras una decepción profunda. No fue la comodidad la que les enseñó, fue la incomodidad. Fue ese punto donde ya no podían seguir ignorando lo evidente. Y aquí está la paradoja más grande. Cuando aceptas una verdad incómoda, deja de atormentarte. Lo que más duele no es la verdad en sí, sino la resistencia a verla. La claridad, aunque inicialmente duela, siempre libera. Siempre aligera. Siempre abre espacio. Así que pregúntate, ¿qué verdad incómoda estás evitando mirar? ¿Qué te susurra la vida que aún no te atreves a escuchar? Tal vez sea el momento de hacer silencio, respirar y permitir que esa verdad llegue. Llegados a este punto, ya no se trata solo de entender la incomodidad o de mirarla con cierta valentía. El siguiente paso, el que realmente transforma tu vida, es cultivar una relación consciente con ella. No esperar a que aparezca para reaccionar, sino integrarla como parte natural del camino. Y aquí es donde nace una de las formas más bellas de sabiduría, la resiliencia espiritual. Esa fuerza tranquila que no necesita imponerse, porque sabe que nada puede destruir lo que está construido desde dentro. Cultivar resiliencia no es endurecerte ni volverte frío. Tampoco significa acostumbrarte a sufrir. Significa desarrollar una mente flexible, capaz de inclinarse cuando la vida sopla fuerte, pero sin romperse. En el budismo, esta flexibilidad se considera uno de los mayores signos de madurez interna. La rigidez es hija del miedo, la flexibilidad, en cambio, nace de la comprensión. ¿Cómo se cultiva esta sabiduría resiliente? Con pequeñas prácticas diarias. Pequeños gestos que entrenan la mente del mismo modo que el cuerpo se entrena con ejercicios repetidos. Por ejemplo, cuando algo te incomode, no reacciones de inmediato. Haz una pausa. Respira 3 veces. Observa lo que sientes sin intentar cambiarlo. Ese segundo de pausa es un músculo que fortaleces cada vez que lo usas. Con el tiempo, te vuelves menos reactiva y más consciente. Otra práctica poderosa es preguntarte, en medio de la incomodidad, ¿qué está intentando enseñarme este momento? No lo haces para encontrar una respuesta perfecta, sino para cambiar tu enfoque. De víctima a aprendiz. De rechazo a curiosidad. Cambia radicalmente tu experiencia interna. Y luego está la práctica del desapego suave. No se trata de renunciar al mundo ni a tus deseos, sino de dejar de aferrarte con desesperación. Cuando algo va mal, la mente intenta agarrarse a cualquier cosa que dé sensación de control, una idea, un plan, una persona, una expectativa. Pero ese agarre solo multiplica el dolor. El desapego suave consiste en recordar que puedes vivir lo que ocurre sin poseerlo. Puedes sentir sin quedarte atrapada. Puedes amar sin aferrarte. Puedes recibir sin temer perder. Con el tiempo, estas prácticas se convierten en una especie de brújula interna. Y entonces ocurre algo precioso, la incomodidad deja de intimidarte. No porque desaparezca, sino porque has descubierto tu propia estabilidad.
Una estabilidad que no depende de que el mundo sea perfecto, ni de que los demás actúen como tú esperas. Es una estabilidad que nace de haberte encontrado a ti misma en medio de la tormenta. Los beneficios de esta forma de vivir son enormes. Te vuelves más resiliente, sí, pero también más compasiva. Comprendes mejor a los demás porque ya no necesitas juzgarlos. Tu paz deja de ser frágil. Tus emociones ya no te gobiernan. Te sientes más ligera, más clara, más presente. Y empiezas a ver cada experiencia, especialmente las difíciles, como parte de tu evolución personal. Por eso, hoy quiero invitarte a algo. La próxima vez que sientas incomodidad, no huyas. No luches. No te culpes. Haz una pausa. Respira. Observa. Y recuerda, este momento no viene a destruirte. Viene a fortalecerte. Llegados a este punto, ya hemos recorrido el territorio incómodo que casi todo el mundo evita. Hemos visto cómo la incomodidad se magnifica cuando la rechazamos, cómo actúa como catalizador del crecimiento, cómo la atención plena nos permite atravesarla sin multiplicar el sufrimiento, y cómo aceptar las verdades que trae consigo libera más de lo que duele. Ahora queda la parte más importante: cómo llevar esto a tu vida real, a tu día a día, a esos momentos en los que no estás viendo un vídeo, sino enfrentándote cara a cara con tus emociones. Porque aquí no estamos construyendo una teoría. Estamos construyendo una transformación. Esta última parte es una invitación directa, y casi urgente, a que empieces a aplicar todo esto. No mañana, no cuando todo esté calmado, no cuando te sientas preparada. Ahora. En el próximo instante de incomodidad que aparezca. Ese será tu entrenamiento. Ese será tu maestro. Ese será tu camino. La próxima vez que sientas ansiedad sin saber de dónde viene, detente. Respira. Observa la sensación sin añadir un solo pensamiento extra. Siente la energía en el pecho, en la garganta, en el estómago. Permítete estar ahí, completa. Ese pequeño gesto será un acto de revolución interna. Cuando alguien te hable con dureza y tu impulso sea defenderte o atacar, quédate quieta un segundo más. Observa la reacción automática, ese calor que sube, esos pensamientos afilados. No necesitas seguirlos. La incomodidad está ahí para mostrarte algo. Quizá tu necesidad de aprobación, quizá tu miedo a perder el control, quizá tu herida más antigua. Sea lo que sea, míralo sin juicio. Eso es sabiduría en acción. Cuando un plan no salga como esperabas y sientas frustración o impotencia, recuerda lo que hemos visto: nada permanece igual. Esta incomodidad, aunque hoy se sienta intensa, es temporal. Obsérvala como quien observa un oleaje: sube, se mueve, hace ruido, y luego baja. No luches contra la ola. Atraviesa la espuma con calma. Eso te convierte en alguien libre. Y cuando te encuentres huyendo, porque todos huimos, incluso sin darnos cuenta, hazte esta pregunta: ¿qué estoy evitando sentir? Esa pregunta es una linterna encendida en una habitación oscura. Ilumina exactamente el punto donde empieza tu crecimiento. La incomodidad no te pide perfección. No te pide que seas fuerte todo el tiempo. Te pide honestidad. Te pide presencia. Te pide la valentía de mirar hacia adentro. Y eso, aunque incomode, transforma. Por eso, hoy quiero invitarte a algo muy simple pero tremendamente poderoso. En tu próximo momento incómodo, no reacciones. Respira. Observa. Permite que la incomodidad te hable. Y cuando lo haga, escucha. Puede que descubras algo que no esperabas, una fuerza que llevas dentro desde siempre, esperando justo este momento para revelarse. Si este mensaje te está acompañando, si te está dando claridad o tendiendo una mano en un momento difícil, te invito a apoyar este canal con un me gusta y a suscribirte. No por mí, por ti, para que podamos seguir caminando juntos,
creciendo juntos y transformando juntos todo aquello que la vida ponga en nuestro camino. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya intuía esta verdad. La vida no se transforma en los días perfectos, sino en los días que te sacuden. En esos momentos donde nada encaja, donde todo pesa, donde la incomodidad se instala sin pedir permiso. Ahí, justo ahí, nace una claridad que no puede aprenderse en libros ni en palabras ajenas. Es una claridad que se siente, que atraviesa, que despierta. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy. La incomodidad, esa que tantas veces maldecimos, es el punto exacto donde se cruzan dos caminos: resistir o despertar. Resistir te encierra, te agota, te hace girar en círculos. Pero despertar te cambia por dentro. Despiertas cuando dejas de pelearte con lo que es. Cuando en vez de preguntar ¿por qué a mí?, empiezas a preguntarte ¿qué me está mostrando esto? Ese pequeño giro mental abre una puerta enorme. Una puerta hacia una versión de ti más lúcida, más valiente, más serena. El budismo lo resume de una forma tan simple que parece mágica: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor aparece. Es parte de la vida, del cuerpo, del corazón. Pero el sufrimiento, esa carga que añadimos con pensamientos, expectativas y resistencias, es algo que sí podemos transformar. La incomodidad, vista desde esta perspectiva, deja de ser un enemigo. Se convierte en un mensaje, un maestro, una oportunidad. Y aquí está lo más bello: no tienes que enfrentarte a toda tu vida de golpe. No tienes que resolverlo todo en un día. Solo tienes que estar presente en el próximo instante incómodo. Solo uno. El que aparezca después de ver este vídeo. Puede ser algo minúsculo, como una conversación tensa, un silencio pesado, una emoción que sube sin aviso. Ese será tu terreno de práctica. Ese será tu dojo espiritual. Permítete sentir. Permítete observar. Permítete soltar. Con cada pequeña práctica, tu mente se vuelve más clara, tu corazón más ligero y tu vida más auténtica. Poco a poco, empiezas a comprender que no necesitas que todo sea fácil para vivir en paz. Que tu calma ya no depende de las circunstancias, sino de tu forma de habitarlas. Y si algo quiero que recuerdes, es esto: no estás rota por sentir incomodidad. Estás despertando. Cada vez que te atreves a mirar dentro, cada vez que respiras en lugar de huir, cada vez que aceptas una verdad dura, estás creciendo. Y ese crecimiento, aunque no se vea desde fuera, está construyendo una fortaleza silenciosa que te acompañará toda la vida. Si este vídeo te ha tocado, si te ha dado claridad o te ha acompañado en un momento difícil, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte al canal. No es solo un gesto de apoyo, es una forma de decir: sí, quiero seguir creciendo, sí, quiero caminar este camino con conciencia. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por permitirte mirar donde la mayoría no quiere mirar. La incomodidad puede ser un lugar oscuro, sí, pero ahora sabes que también es un lugar lleno de luz.